Paz y bien, hermanos. Jesús anuncia, Dios es Padre de ternura. Homilía para el domingo 24 del tiempo ordinario del ciclo C, escuchando el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 15, íntegro. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces le respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya,
A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Hermanos, nunca nos cansaremos de decir que lo que Jesús anuncia y proclama en esta forma de hablar tan original y suya, como son las parábolas, no son ejemplos de buen comportamiento, sino sencillamente y siempre revelación de Dios, revelación de ese corazón que es misterio para el hombre. Este célebre capítulo 15 de San Lucas es el capítulo de las 3 parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la dracma perdida, la moneda perdida, y el hijo perdido, el hijo pródigo. Vamos a centrar nuestra atención muy particularmente en la tercera, la del hijo pródigo, derrochador. Parábola del mal hijo, que después de haber deshecho todo, cuando se encuentra en la miseria, quiere arreglar como sea su vida y piensa en su padre. Parábola de la alegría de Dios, de la ternura de Dios. Esta parábola descompone todos los cánones del buen pensar, descompone, diríamos, la teología. Una persona correcta de pensamiento, una persona bien pensante diría: sí, pero... ¿Qué significa ese pero? Que las cosas no se arreglan como las pinta Jesús. La vida es otra cosa. Sí, pero... La vida es otra cosa. Ese final puede ser la hecatombe de la sociedad. El que la hace, la paga. Existe la cárcel y una sociedad sin cárcel ni castigo va a la deriva. Hermanos, si a esta parábola le ponemos un pero, no la hemos entendido. Yendo a lo profundo de lo que Jesús está diciendo, hemos de consentir en esto, que esta no es la parábola del hijo malo, sino la parábola del Padre bueno. El protagonista del relato inventado por Jesús no es el hijo aventurero, sino que el protagonista es el Padre, y no precisamente el Padre de la tierra, sino el Padre del cielo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, dicen los salmos. Jesús profundiza y llega al fondo de esa frase: es eterna su misericordia. Su misericordia es alegría y ternura infinita. Si vemos la vida con esta perspectiva, ya no hay ningún pero a la parábola, sino que todos los peros nos lo tenemos que poner a nosotros. Y la pregunta que nos da la cara es esta: ¿cuál es nuestro Dios? ¿Cuál es mi Dios? ¿Cuál es el Dios de mi oración? ¿Es el Dios del hijo pródigo? ¿O no será más bien el Dios del hijo bueno? El hijo bueno tiene razón. Es el hijo trabajador y cumplidor, el hijo que ha hecho todo lo que debía hacer, el hijo que nunca ha faltado a los mandatos y órdenes de su padre. Este hijo exige poner las cosas en su punto. Si mi hermano ha vuelto, que la parábola no dice mi hermano, sino ese hijo tuyo, primero que lo pague y luego veremos.
Este es el Dios del Hijo bueno. Y quizás ese es mi Dios, que no he tenido especiales aventuras en la vida, que no me he lanzado a la locura y al disparate. Ese es el Dios de los fariseos, de comportamiento correcto, caminando en el cumplimiento de los mandatos de la ley del Señor. Porque la parábola tiene una introducción que orienta nuestro pensamiento. Solían acercarse a Jesús todos, esto es muy típico de Lucas, todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Los fariseos, hermanos, eran los piadosos y cumplidores. Los escribas eran los doctos, los teólogos, los intérpretes de la ley del Señor, los que podían dar cuenta de la gran tradición de Israel, de los maestros de Israel. Jesús, con su lenguaje, ha desbaratado esa imagen de Dios. Seguramente que nosotros, hermanos, estamos escondidos en la figura del hijo descompuesto, que ha malbaratado la herencia paterna, aunque nuestro comportamiento no hayamos llegado a tanto. Pero tampoco es eso el sentido de lo que Jesús nos quiere enseñar. Jesús no quiere hablar de nuestros pecados, de mis pecados y aventuras. Jesús quiere hablar de Dios. Dios amor, perdonador, Dios ternura. Y lo último de la parábola. Jesús quiere hablar de sí mismo. Jesús está diciendo: ese soy yo. Venid a mí, los que estáis agobiados y afligidos, y yo os aliviaré. Esta es la verdadera imagen de Jesús. Concluyamos, hermanos, mirándole a Él. Jesús, tú eres el amor, la misericordia y la acogida, la ternura del Padre. Ahora y en la hora de mi muerte, Jesús, yo confío en ti. Amén. Paz y bien.